Bueno, Bruno, gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Este espacio, como ustedes saben, lo manejamos Rafael José Díaz, lo coordinamos Rafael José Díaz y yo. Y bueno, nuevamente, salud. Y nuevamente, muchas gracias por, Bruno, estar con nosotros. Siempre nos gusta hablar al comienzo, Bruno, de tu primer hogar, del primer hogar, es decir, tu padre, tu madre, vistos un poco desde el punto de vista de también, digamos, literario, ¿no? Uno a veces piensa en, digamos, la abuela que leía más de lo usual o el de pronto el padre o el abuelo que le gustaba, no sé, leer poesía de la Edad de Oro. En fin, siempre se encuentran anécdotas de ese tipo. En tu caso, te preguntaría entonces, ¿cómo fue ese primer hogar, los padres, las influencias, los personajes cercanos? Bueno, buenas noches a todos y gracias a Rafael y a Antonio por la invitación. Pues creo que, por lo menos en mi caso, al menos cuando he hablado con otros escritores, creo que lo que me sucedió a mí fue extraño. Incluso yo mismo, si me observo desde fuera, siento que no había ninguna razón para que la literatura fuera mi destino. Aunque visto desde dentro, me parece que es la única posibilidad. Pero lo cierto es que yo me crié en una familia muy humilde. Mi padre era carpintero, mi madre era ama de casa, había sido panadera, en un barrio humilde también, un suburbio de Santa Cruz, de Miramar. Y era una casa en la que había muy pocos libros, por girar hacia esa dirección que me señala. Así que las personas que en realidad me llevaron a mí a los libros muy niño fueron una profesora, Emilia. Es una profesora a la que tuve luego la suerte de volver a encontrarme de una forma muy emocionante para mí, muchos años después. Y mi hermana mayor, porque tengo dos hermanas mayores. Y mi hermana mayor me alimentaba en una casa donde en realidad no había libros, había muy pocos libros. Sí. Ese fue el origen, pero en realidad mis padres no fueron una incitación, no directamente, tampoco me lo impidieron, pero no fueron una incitación a la lectura. Y en primer lugar yo llegué a los libros por esa profesora que me dio, lo he contado alguna vez, me dio una clase cuando yo tenía 8 años sobre Miguel Hernández. Hay que pensar que en ese momento era principios acababa de producirse la transición y para ella era importante hacer una educación nueva. Hablo de Miguel Hernández, de Antonio Machado. ¿No? Habló de sus vidas, pero sobre todo nos leyó algunos poemas y a mí hubo cierta fascinación para mí en eso que vi. Y cuando volví a casa, digo, extrañamente, había pocos libros, pero algunos de esos libros mi hermana mayor la habían obligado a leerlos en el instituto y estaba El rayo que no cesa de Miguel Hernández y la antología de Espasa-Calpe que todos conocemos seguramente de Antonio Machado. Y recuerdo sobre todo leer los poemas de Hernández y sentir, no entenderlos bien, era muy niño, pero sentir que las palabras podían ser una forma de música, que había algo diferente ahí. Y quizá fue la primera vez que se me reveló, y poco después cuando leí también La llamada de los salvajes de Jack London, que mi forma de estar en el mundo tenía que ver con la literatura y con los libros de una forma integral. Mi tendencia a la soledad, a la timidez, al apartamiento, también el hecho de que los libros perduraran en mí, todo eso creo que me incitó y al principio fue un placer, luego se terminó convirtiendo en una obsesión y seguramente ya se le puede definir como una adicción. Pero sí, desde ese momento yo no he dejado de leer. Pero desde ese periodo, digamos, hasta los 12 años, digamos, yo solo quise ser lector. No recuerdo en esa época tener ninguna intención de ser escritor ni nada parecido. Luego eso cambió radicalmente. Pero más o menos ese sería el ámbito. Podría profundizar mucho en eso, pero creo que sería aburrir a los que me están escuchando. ¿Ese apartamento era natural? ¿Ese apartamento de infancia? Creo que en esa época era, si no me equivoco, pero la memoria tiende a ser un pasaporte falsificado, a ser una fábula. Yo me recuerdo como alguien que no era asocial. Y creo que después de ese suceso de los 12 años, eso cambió y es la persona que soy ahora, digámoslo así. Eso sí que es evidente para mí. Seguramente en ese momento yo no era tan salvaje ni tan
ni tan asocial, ni tan malhumorado, ni tan impaciente como quizás he sido después. Muy bien. Bueno, ya has mencionado el caso de la maestra que fue muy, muy importante. De ese periodo que es siempre tan rico, compañeritos que hayas tenido, alguna anécdota en especial, algún recuerdo que de alguna manera se repite o se vuelve a revisar, que siempre los hay, ¿no? Bueno, de esa época y desde muy niño, creo que bueno, tenía un gran amigo en esa época que luego lo perdí. Lo perdí porque soy una persona que cuida mal a sus amigos, o que no sabe cuidar. Pero era alguien con quien jugaba. A mí siempre me ha gustado la idea de juego y yo hice una transición desde el juego hacia la lectura y la escritura, más allá de otros sucesos exteriores, que para mí sigue siendo natural. Es decir, yo sigo sintiendo, lo conté en el diario romano que escribí, que sigo siendo aquel niño que estaba en el escritorio inventando una ciudad, o imaginándola. Hay algo en mí que todavía siente que ese hecho íntimo sucede ahora en las palabras, en las historias, en los poemas. Eso sigue sucediendo. Y luego, por decirte un recuerdo concreto, algo que recuerdo de muy niño es que tiene que ver con el espacio en el que vivía. Y yo vivía en Miramar, en un bloque de 13 pisos, y yo vivía en un 10º. Y recuerdo desde muy niño salía al balcón, metía la cabeza entre los balaustres, porque no llegaba a superar la altura. Y claro, lo que yo veía era como ver un espectáculo, en realidad. Un espectáculo ruidoso, lleno de gente, muy pequeña, porque a esa distancia y a esa altura se ve todo muy pequeño. Luego he sentido eso como... Hay una gran fealdad en ese lugar. Es decir, el barrio donde yo me crié era de una fealdad refinadísima. Y era un lugar ruidoso, además. Hasta tal punto era ruidoso el lugar donde día y noche donde yo me crié. Por lo menos en aquella época, que la primera vez que me mudé, me aterró el silencio. O sea, sentí por primera vez, digo, no sé si estoy vivo o muerto, ¿no? Porque no había escuchado el silencio, en realidad. Ese silencio, del grado en el que una persona caminaba por la calle y lo escuchaba, yo no lo había escuchado jamás. Ya sé que esto parece absurdo, pero es así. Y esa sensación de, por ejemplo, se llamaba Miramar el barrio, pero lo que yo veía era una secuencia de edificios, porque había una parte del edificio que daba al mar y otra que daba al interior. La mía daba al interior, y mi habitación también. O sea que yo lo que veía era una secuencia de bloques. Y hay algo en esa fealdad que al final la he terminado amando extrañamente. Esto demuestra que la costumbre hace que ames esas cosas. Y lo he sentido en otras ciudades, en Madrid, por ejemplo, en Roma, cuando te alejabas del centro y veías esos suburbios. Cuando he llegado ahí, por ejemplo, me pasó especialmente en Roma, que hay un choque muy fuerte entre el decorado del centro de la ciudad y cuando abandonas eso. Claro. De repente sentí que ese era mi lugar. Que extrañamente, a pesar de la fealdad también, de que todo se repetía, yo entendía a esas personas, ese era mi lugar. Y hay algo terrible en eso también. Claro. Muy bien, bueno, y por, digamos, pensar también o que nos hables de ya, digamos, lo que fue la adolescencia, digamos, cuando uno está ya como mucho más adulto, los estudios de bachillerato, amigos que pudieran ser, digamos, cómplices de proyectos o de intereses, ¿no? Profesores, amores que también comienzan en esa edad, circunstancias, en fin. Bueno, ahí tengo que dar, es inevitable, si no sería falsear un poco lo que te estoy contando. Es decir, a los 12 años, el suceso capital de mi vida es la muerte de mi madre a los 12 años, porque yo, la persona que soy ahora, la persona que empieza a escribir, viene después de ese suceso. Es decir, la conciencia de la muerte, si quieres, la sensación física, el carácter que yo tengo ahora, que tiene que ver con la depresión muchas veces, con el apartamiento, ese tipo de cosas, con la obsesión por la literatura también como refugio, como medicina, tiene que ver con eso. Y eso a mí me convirtió en una persona que en general tenía amigos, pero no compartía. A mí, en el lugar donde yo vivía era un insulto decir que te dedicabas a la literatura. Recuerdo que no compartí eso con nadie. Incluso en algún momento tuve que hacer algún trabajo, recuerdo en el instituto, y se me ocurrió, cometí el error de escribir un poema y mis amigos se reían de mí, ¿no?
¿no? Entonces, por supuesto, yo eso lo ocultaba, era una vida paralela que yo aprendía a sobrevivir en ese mundo, digámoslo así, pero no era algo que compartiera. Hasta el punto llegó eso que muchos años después, ya no estamos hablando de adolescencia, Sí. yo creo que la primera vez que conocí a un escritor, me lo presentaron, ya había publicado el primer libro, o sea, ya fue, yo llegué al mundo de la literatura, digamos, con ese shock, algo así, de no haber tenido trato con nadie. Por lo tanto, es difícil, porque sé que todo el mundo tuvo un grupo, pero yo en ese sentido no viví eso. Sí. Lo viví a posteriori Curioso. y lo agradezco, pero no fue lo viví. Lo que sí es verdad que a partir de ese momento, Sí. de los 12 años, ya no solo leía, y leía ya vorazmente, sino escribía, y sí que tenía ese deseo de que la literatura fuera un destino, digamos así. Ahora, la iniciación literaria entonces fue claramente individual, no fue grupal. Sí, es que sí, me encantaría decir lo contrario, me encantaría decir, tuve amigos maravillosos y lo compartí con ellos, pero sería una falsificación total. Además, es que no puedo ni siquiera señalarte uno solo, porque eso fue a posteriori, es decir, Sí. a partir del año 2000 yo empecé a conocer a los escritores, alguna amistad, etc. Esas relaciones fueron a veces agradables, otras veces no tanto, pero el mundillo de la literatura yo no lo conocí. Asistía a algún acto, pero como un simple espectador, ¿no? Sí. Por cierto, ya que hablas de ese fenómeno o ese episodio, mejor dicho, de los 12 años, hay una edición reciente de algunos meses, creo que es de Ediciones La Palma, y hay un grupo de escritores donde estabas tú, y el tema del libro era, creo que, una carta a la madre, ¿no? Sí, era un texto, Sí, un retrato. sí. ¿No? Tu texto es precioso, por cierto. Sí, Me lo acabas de acordar porque yo creo que fue un error, pero es un texto tremendo, muy, muy, muy bueno, magnífico realmente. Bueno, a ver, sí podemos decir que tu vocación original, inicial, fue la poesía, en el campo literario me refiero. Pues también hay, yo sé que porque he publicado más poesía y Sí. se me suele relacionar con ese género. En realidad, cuando yo empecé a escribir, no tengo recuerdo de haber escrito primero antes seguramente es más probable que escribiera un cuento antes que un poema. Pero las dos cosas surgieron muy naturalmente porque leía las dos cosas. Cuando yo ya empecé a escribir, Sí. ya estaba fascinado por algunos autores, ya había empezado a comprarme libros o me habían dejado algunos, y lo que leía habitualmente eran cuentos y era poesía. Esa es la vocación original, y incluso diría que seguramente he intentado mezclar esas dos relaciones, ¿no? Esas dos fuerzas. Y además creo que el cuento contemporáneo tiene mucho que ver con eso también. A veces el cuento contemporáneo que exprime o limita y omite el argumento, tú eres ejemplo también en algunos de tus cuentos, eso tienden hacia la poesía o hacia la filosofía a veces de una forma inevitable, porque es una de las fuerzas naturales de la literatura, de lo que llamamos literatura. ¿No te parece, sin embargo, que los procesos de escritura en cada uno de los géneros son distintos? ¿Tú cómo lo experimentas? Es posible que tengas razón. Yo tengo una tesis que quizás sea fácilmente rebatible, lo podemos discutir si quieres. Mi tesis siempre ha sido que, sobre todo en la literatura contemporánea, hay una tendencia a que los géneros se diluyan, se mezclen. A mí, por ejemplo, muchos de los autores que más me interesan, por ejemplo, como Andrzej Stasiuk, por ejemplo, incluso autores que normalmente identificamos con un género, por ejemplo, Tokarczuk, Un lugar llamado Antaño, es una novela, pero tiene mucho de libro de cuentos. Esos fragmentos sobre personajes diferentes cuya única unidad es un espacio, es un libro de cuentos, que está levemente unido y tiene una transición. Pero en realidad no puedes hablar de una novela como se hablaba del 19, y la literatura contemporánea tiene mucho de eso. Es probable que uno busque, por ejemplo, yo ahora estoy intentando terminar una novela, y si escogí ese formato, por no llamarlo género, es porque sentía que necesitaba hacer un mosaico, que necesitaba más ramificarme. No digo que no haya características que separen a un género de otro, pero para mí la literatura es una sola casa y los géneros serían puertas de entrada, digamos así. Pero creo que la esencia de esa literatura al final es la misma, a pesar de que entremos y nos acerquemos por vías muy, muy extrañas. Pero bueno, es un tema
muy amplio porque también es muy borroso, es muy Sí. difícil determinar dónde empieza. Hace poco estaba leyendo, por ejemplo, Teoría del Tacto de Fernanda García Lao, así con esta prosa paratáctica, nerviosa, gestual, muy potente, y hay pasajes que son claramente poéticos. Hay, por ejemplo, un retrato de una mujer, un libro de cuentos, digamos, como tal, que es prácticamente un monólogo dramático de prosa poética, ¿no? De página y media, que podría estar perfectamente sin que nadie dijera nada en un poemario. Bueno, es muy difícil a veces establecer una frontera. Sí, sin duda. Hablando de los géneros, me gustaría rápidamente repasar lo siguiente. Es posible que se me quede algún título fuera, pero fíjense la progresión de Bruno, por ejemplo, desde el año 2000 hasta el 2023, prácticamente un cuarto de siglo, ¿no? En ese periodo, él ha publicado 5 títulos de poesía, ¿no? El Laboratorio en Visor, año 2000, Nadie, también en Visor, en 2002, muy buenos sellos, por cierto. El libro de Fabio Montes, en Ediciones La Palma, en el 2010, Testigos de Cargo en Pretextos, 2015, y Las Raíces del Vuelo, también en Pretextos, en 2023. Son 5 títulos. En el campo del relato, tiene Argumentos en busca de autor. No, es un libro de ensayos y De de ensayo, aforismos. sí. Lo vi como... Bueno, perdón. Sí, es ensayo, pues sí. Es Ulat y otras Sí, ficciones y literatura sí. fantástica. Me engañó el tema de la fucsia aquí. Pero bueno, Entonces, seguramente como hablábamos ahora, algo de cuento tiene. sí. Libros de relatos, Ulat y otras ficciones, ¿no? En Idea, 2007, y también Literatura Fantasma, que es relativamente reciente, ¿no? Bueno, y fíjense, bueno, sí, hasta allí recorremos el campo de la poesía y del relato, pero hay también novela, como El hombre encuadernado y como lo que mencionaste ahora, y también aforismos, un relato de aforismos, planes de fuga, y también un diario, ¿no? Un diario, no guardes nada en tus bolsillos, es decir, que obviamente ahí podríamos pensar en 2 géneros que son como centrales, pero por ejemplo, pensar también en aforismos, pensar en diario, habla de una expansión, bueno, realmente muy interesante, ¿no? Yo creo que, digamos, se compenetra un género con otro. A ver, esto siempre es difícil, pero pensando en estos títulos de poesía, ¿cómo podrías definir, digamos, las etapas o las fases de esa progresión? Es decir, ¿cómo ves los primeros libros y los últimos? Los veo con terror en general, sobre todo los primeros. Yo siento que, creo que si lo mirara ahora con distancia, en la memoria, los primeros libros que escribí, sobre todo los 2 primeros poemarios, seguramente tienen algún poema que salvaría hoy, que rescataría, pero lo siento extraño. Siento que son libros de otra persona, de alguien que estaba formándose, de alguien que estaba muy confuso, muy equivocado, alguien que veía que tiene algunas obsesiones que coinciden con las mías todavía, pero donde no me reconozco. Incluso me ha pasado a alguien que leyó esos libros y le gustaron en su momento, le interesaron, y eso me llega ahora, pero lo siento como si fuera algo ajeno a mí, como si hablaran de otra persona o de un error que cometí cuando era niño, o algo así. Creo que mi primer libro, seguramente, o por lo menos con el que siento que soy yo, ya no es sería el siguiente, que no es un libro de poesía, que fue Ulat y otras ficciones. Ahí creo que ya estoy yo. Y en poesía sería el libro de Fabio Montes. Creo que ese seguramente ya no es un libro indigno, digamos así, ese intento de despersonalizarme en Fabio Montes, que para mí surgió de una forma natural y espero algún día poder publicar algunos inéditos más de Fabio Montes. Y luego ya Testigos de Cargo y Las Raíces del Vuelo son libros
que evidentemente siento más cercanos, creo que ahí intento formular, no sé, una poesía meditativa, aunque yo no soy buen doctor de mi propia poesía. Una poesía que también tiene una tendencia cada vez más acentuada a pensar el lenguaje, a pensarlo en el propio poema, y hacia algo que yo definiría como una especie de poesía lisérgica o casi alucinógena. Pero no porque sea solo puramente irracional, sino porque siento que a través de esa mirada puedo conseguir o intentar conseguir expresar algo de lo que quiero expresar. Porque cada vez estoy menos convencido de que la literatura se pueda comprender y más de que se pueda sentir a lo mejor o que se pueda contagiar. Eso es lo que pienso, pero ya digo que soy muy malo reflexionando sobre mi propia poesía. Si que hablara de las excusas sobre las que surgen los poemas, lo otro me resulta como muy... soy ¿Cómo en la intimidad de la escritura, cómo es la escena de la escritura poética? Y digamos, ¿cómo es la escena de la escritura de un relato? ¿Cómo lo abordas? ¿De manera distinta? ¿Horarios, momentos, en fin? Yo no... En eso debo ser un poco cercano a Neti. Yo no tengo relaciones conyugales con la escritura. Tengo relaciones de amante. Yo a lo que me siento es a leer por obsesión. Casi todo lo hago en mi vida por obsesión o si quieres por adicción, pero no me obligo a hacer algo exceptuando que tenga que preparar un texto para algo concreto, un encargo, una cosa así, que uno lo saca por oficio y sabe lo que es lo que está haciendo. Pero te puedo poner un ejemplo. Hace poco tenía que dar un taller un martes y luego tenía que dar una clase. Y me quedaron unas pocas horas y almorcé y me fui a una biblioteca en La Laguna. Y me senté y me puse música y supongo que los dioses me entregaron un verso, el primero, y seguí escribiendo. Y eso, por ejemplo, eso sucedió. Eso no significa que lo que escribiera tuviera ningún valor, etc. Eso, por supuesto, se corregirá, se trabajará, pero eso fue lo que sucedió ese día porque ese día sí encontré eso. Con los relatos me pasa también a veces lo mismo. Es verdad que luego ya el proceso siguiente, en general, no solo en poesía, sino en cualquier género, es mucho más lento y mucho más tedioso en mi caso. Porque lo que he aprendido con el tiempo es que a desconfiar de las primeras impresiones, de lo que uno piensa que ha escrito y es digno. Ese es el mayor error que se puede cometer. Es decir, siempre lo que tiendo a hacer es a revisar, a darle distancia a los textos. Esto que explicaba Monterroso, no déjalos dormir unos años y cuando creas que ya está hecho vuelve a dejarlos dormir. Ese tipo de cosas. Yo creo en eso, creo en ese proceso. Hay gente que es muy torrencial en la escritura, pero yo, al menos en la corrección, prefiero desconfiar de mí mismo. Sí. Sí. Al principio es un acto de fe, un acto catártico en las primeras escrituras, que además deben ser. Creo que hay una ley para mí, por ejemplo, en la escritura es no te detengas hasta que no lo digas todo. En la primera escritura, aunque eso sea basura, digamos así. Y luego ya es un proceso de eliminar, de omitir, de trabajar, y eso normalmente suele acabar en la nada, no funciona. Pero para mí es la forma en la que yo entiendo la literatura. ¿Tú crees que la escritura es el arte de la escucha o es el arte de visualizar la línea que vas forjando? Bueno, tal y como lo has formulado, quizá sería muy terrible decir que no es el arte de la escucha, ¿no? A mí me gusta, por ejemplo, la idea y me atrae la idea de que la literatura sea un lugar donde me libero de mí mismo. Es decir, para mí la literatura es en buena parte eso. Es decir, lo digo en el libro de aforismos. Es decir, no me salva de nada, seguramente, excepto de mí mismo. Y eso para mí es un alivio inmenso. Pero no porque sea una fuga, no porque sea una escapatoria, sino porque me permite entender lo que soy, me permite comprender mejor o creer que lo comprende. Me permite atravesar lo real bajo el único cauce que yo entiendo casi prácticamente que he encontrado en la vida. Por eso necesito la lectura y de alguna forma eso deriva luego hacia la escritura. Pero sí, me parece muy hermosa la idea de que la literatura sea el arte de la escucha. De la escucha. Muy bien. Por ejemplo, para hacer una referencia que te va a gustar, a mí me gusta mucho también la música y en uno de tus cuentos, Closing, Sí.
cuando lo leí me alegró mucho porque esa composición de Philip Glass a la que hace referencia es una composición que yo había escuchado muchos años, sí. ¿no? Y estuve con el personaje y con el autor. Qué bueno. A ver, fíjate un momentito, tu poesía es, digamos, la lectura que yo tengo. Tu poesía se caracteriza en lo formal por un extremo cuidado del lenguaje y en cuanto a fondo, por un énfasis en penetrar en la materia. ¿Estarías de acuerdo con eso? Bueno, frente a eso uno solo puede decir, ante lo primero, gracias, ¿no? Porque ojalá fuera eso, ¿no? Sí, yo quisiera que fuera una literatura precisa. Yo creo en la precisión verbal más que en la exhibición verbal. Es decir, no me interesa la retórica como algo ampuloso. E incluso diría que huyo de eso, intento huir de eso, aunque seguramente cometeré ese error muchas veces y lo seguiré cometiendo. Pero creo más en la precisión verbal y en la imaginación filosófica. Esas serían dos coordenadas posibles de la literatura en general que escribo, no solo de la poesía. Pero bueno, eso es una generosidad, uno no puede verse a sí mismo desde fuera. También me interesa mucho, por ejemplo, algo que a veces se descuida en la literatura en general, no solo en la poesía, que es lo que yo llamo las medidas de omisión, de selección, de entender que si soy capaz de ahorrarme este capricho verbal que quiero poner aquí, quizá el poema sea más potente o quizá esta página sea más digna. Es decir, ir contra mis propios impulsos a veces para mí es muy satisfactorio, ¿no? Debe ser que tengo una vena masoquista. Pero creo que eso, yo en lo que creo es en lo que dice el poema. Esto luego decía muy claramente el poema, Pessoa, ¿no? La emoción no tiene que estar en el que escribe, tiene que estar en el poema. Sí. Sí. A ver, yo creo que en la escritura de poesía es quizás el mayor de los desafíos, creo, a nivel literario. Tiendo a pensarlo de esa manera, ¿no? En ese proceso, sobre todo de escribir poesía, ¿qué peso le ves a la inconsciencia y qué peso le ves, por supuesto, a la conciencia? ¿Cómo es esa esgrima entre esas dos fuerzas? ¿Cómo lo sientes tú? Bueno, en primer lugar, siempre he sentido que y esto puede parecer que lo voy a contradecir ahora, después, y seguramente lo contradiga, que la poesía en general y la literatura es un ejercicio de la inteligencia, pero es un ejercicio de la inteligencia que te lleva hasta una frontera que está muy cercana a la que tú has llamado inconsciencia o irracionalidad, o que yo antes llamé alucinación. A mí me interesa mucho porque es una percepción que tengo constantemente, que es de irrealidad de lo real. Yo veo lo real de una forma muy alucinatoria, por múltiples razones. Por ejemplo, eso, Jean Paulhan en Las flores de Tarbes analiza eso a través de este argumento de la novela, ¿no? Tenemos por un lado lo que sería lugar común, legible, que es prácticamente periodismo, tenemos que huir de eso, y tenemos un lugar donde todo es ilegible, hemos inventado un idioma pero nadie lo puede leer y es totalmente irracional. Entre esos dos márgenes que nos señala Jean Paulhan está la literatura. Y eso también hay, por ejemplo, una frase de Maurice Blanchot, que es un autor que leo mucho ahora, que me fascina, que es para mí la esencia, porque además es una interrogación y tiene un punto dramático detrás. Dice Blanchot, ser en los libros legible para todos y para mí mismo indescifrable. Ahí hay un punto en el que está diciendo algo que tiene que ver con la naturaleza incomprensible que tiene para nosotros, sobre todo, el poema. Y sí, el poema es acercarse a lo irracional, pero no puedes caer del todo en ese ámbito porque si no, al final ya no dices nada. Y por supuesto no puedes caer, evidentemente, en el otro margen. Pero sí, hay un acercamiento, una especie de tentación de inventar un idioma, de que las palabras empiecen a imaginarse de otra forma, a entrechocar de otra forma, a desplazarse de otra forma. Y esa es una de las maravillas de la literatura, no solo de la poesía. Cuando uno encuentra, por ejemplo, una descripción, una simple descripción en un libro
y el verbo está tramado de tal forma que ya dice más de lo que dice. Otro día, por ejemplo, recuerdo que abrí una página de Alfanui, por ejemplo, de Sánchez Ferlosio, que es un libro que me encanta, y hay un vigilante de un solar rumbroso y dice, aburría el pitillo. Claro, aburría el pitillo, en la boca aburría un pitillo. Es maravilloso, porque ya está dado, no hace falta describir al personaje, la situación ya estaba dada por el verbo. Encontrar ese verbo, por ejemplo, es esencial. Sin Sí, duda. pero tienes razón en lo que dices, la literatura en general y sobre todo la poesía es una forma de acercarse a lo irracional, a lo inconsciente. Has mencionado ya importantes poetas, ¿no? Eh, yo te pediría, digamos, no sé si en función de lo que ha sido tu recorrido y tu descubrimiento permanente, ¿qué poetas puedes, digamos, recordar como importantes, que fueron un poco inflexibles después en tu trabajo? Claro, Son muchos, sí, pero bueno. sí, En ese fin. es el problema cuando plantea esa pregunta, que es una pregunta cierta y real. Es que, yo, por ejemplo, a lo largo del tiempo se me han ido dando como golpes, descubrimientos que yo sentía casi como algo físico, ¿no? Revelaciones, que creo que todos hemos sentido. Es verdad que las más fuertes siempre son en la adolescencia y en la juventud. O sea, la primera vez que leía Baudelaire pensé que nunca dejaría de ser baudeleriano con 15 años, ¿no? O la primera vez que leía Cernuda. O recuerdo que yo creo que había leído alguna cosa antes de Pessoa y seguramente no la había leído bien porque no, hasta que de repente un día en la Biblioteca Municipal de Santa Cruz con 18 años abrí cosas raras que yo leía, los cuadernos hispanoamericanos, y había una traducción de Ángel Crespo de Tabacaria y sinceramente me quedé, o sea, sentí que aquello lo estaban escribiendo para mí, ¿no? Que era como un shock prácticamente, nunca he sentido una cosa parecida, ¿no? Además, a partir de ese momento, por supuesto, no he dejado de leer a Pessoa, pero claro, estos son nombres evidentes, quizá que prácticamente nadie ha dejado de leer, o Emily Dickinson en su momento, pero por hablar de otros autores, por ejemplo, en este libro se cita a Montejo, que es un autor que yo, con el que al que creo que leí muy mal durante mucho tiempo, y cuando empecé a escribir este libro lo leía, lo releí, El alfabeto del mundo, la antología. Sí. No, tú lo conoces mucho mejor que yo, perdona. En ese momento yo estaba, creo que, preparado para leer a Montejo. Eso es algo que me ha pasado muchas veces, si me permites que me desvíe por ahí. No, Es la sensación claro. de que a veces a un poeta, a ciertos poetas, uno necesita un momento para leerlo y eso te lo entrega la vida. O, por ejemplo, hace 15 años, por ejemplo, era un lector y sigo siendo, lo de Walcott, por ejemplo, es un poeta. Esa tradición, por ejemplo, la de que nace un poco en Mandelstam, Brodsky, Walcott, lo digo porque ellos mismos hicieron esa relación. Sí. Para mí es una poesía que siempre ha sido muy importante. Si tuviera que señalar una línea, creo que para mí Brodsky, por ejemplo, es el poeta, ese es como el engarce de todo eso. Genera una poesía que hasta ese momento existía, pero no existía del todo. Este poema total, este poema que salta en el tiempo, este poema que es enumeración caótica, pero es un discurso, que viene de las fórmulas interrogativas de Auden, un poco de los simbolismos de Mandelstam, y que Walcott también se llevó a su terreno. Es una poesía que para mí, o por lo menos yo he sentido como muy cercana. Ahora, eso no significa que luego no encuentre maravillas. Por ejemplo, hay un poeta que en realidad es anterior a ellos y creo que seguramente no tuviera apenas contacto con ellos, y su poesía se parece muy, sobre todo un poema, La isla en peso, de Virgilio Piñera, que es un poema descomunal, cuya fecha misma uno siente cómo puede haber sido escrito esto en 1940, ¿no? Claro. Cuando estaban haciendo Brodsky, ¿no? Es muy extraño porque uno siente que pertenece a esa tradición, pero solo le precede Auden y Mandelstam. Watanabe, por ejemplo, es un poeta no relacionado a lo mejor con esa tradición, pero que me parece que tenía una flexibilidad tonal asombrosa. Pero bueno, podría estar así varios días. Es verdad que cuando hablo de los poetas que me fascinan, claro, uno siempre piensa, bueno, a este hombre le gusta. No, es todo lo contrario. En realidad, de cada poeta que me fascina hay decenas que no me interesan, pero de esos prefiero no hablar. Pero sí, hay nombres que necesito. ¿No? Poetas, por ejemplo, vivos, es muy interesante, ¿no? Ada Salas, por ejemplo, es una gran poeta que me gusta leer, entre otros muchos.
Y en el caso específico de la poesía hispanoamericana, que yo creo que siempre desde Canarias se ha leído de una manera distinta, creo que más profundamente, así como hacías mención a algunos rusos y también norteamericanos, lecturas que también hayan sido importantes en algún momento de la tradición hispanoamericana, digamos, del siglo XX, Bueno, uno que otro, sí, los que te he señalado, por ejemplo, Montejo y Watanabe son voces fundamentales. importante. Sí. En realidad, muchos de los que se consideran clásicos en esa literatura quizá no lo hayan sido tanto para mí, en algún momento Borges, pero me interesan mucho más sus cuentos y sus ensayos que su poesía. Octavio Paz, pero tengo una relación amor-odio con la poesía de Octavio Paz, mientras que no la tengo con sus ensayos, que son admirables, por ejemplo. Sí, Emilio Pacheco en algún momento fue un autor importante para mí, sí, pero no el primero, José Emilio Pacheco, evidentemente, sí, sino el último. el último. Sí, un poeta ya liberado de corsés, digamos Sí. así. Muy buen Bueno, cuentista también. sí, sí lo es. En realidad fue un animal literario en todos los sentidos, José Emilio Sí. Pacheco, ¿no? Alguien que supo mirar el mundo y supo escribir, Sí. sin duda. Pero bueno, podría estar, por ejemplo, de cuentos, el que señalaba antes Virgilio Piñera es por si no, digo porque aunque está en colecciones de clásicos, es un autor fascinante, es un autor que escribió teatro y cambió la historia del teatro en Cuba, que escribió novela y lo hizo muy bien. Los cuentos fríos de Virgilio Piñera, a mí me interesa mucho la literatura, el cuento satírico, por ejemplo, el cuentos fríos es descomunal. Feliberto Hernández, por ejemplo, Julio Ramón Ribeiro, pero bueno, ya digo que podríamos estar... Muy importante el caso de Piñera, ¿no? Porque necesita como una relectura. Es un autor sorprendente, Sí, sí, a mí importante, ¿no? siempre me ha interesado, ahí a lo mejor soy un poco heterodoxo para algunos, pero a mí me interesa mucho más Virgilio Piñera, que lo digo por ese debate que tuvieron que Lezama Lima, ¿no? Por ejemplo, siempre me interesó más Piñera que Lezama Lima. Sí. Y, por ejemplo, ahora hay muchos autores, muchas autoras, por ejemplo, de cuento hispanoamericano maravillosos, por ejemplo, ¿no? Fernanda García Lao, Valeria Correa Fis, por ejemplo, Lina Meruane, por ejemplo, Avidez de Lina Meruane es un libro tremendo, un libro que para mí, aparte de nombres muy naturales como Samantha Schweblin, ¿no? Magnífico, sí. Bueno, Cecilia Udave, en fin, Sí. Bueno, algo, en fin, un poco más cotidiano, pero es importante destacarlo. Obtuviste el Premio Internacional de Poesía de la Fundación Loewe, ¿no? Sí, el de Joven Creación. Exactamente, a la joven creación, y también el Premio Internacional de Relato Breve de Julio Cortázar, que es muy importante. A ver, ¿qué significó eso? ¿Cómo te llegó eso? ¿Te agradó o no? Sí, bueno, sí. Sí, no es que me agradara, o sea, no me desagrada, evidentemente, que te dé un premio, pero, por ejemplo, en el caso de ese primer libro, que fue el que gané, el de la joven creación, mi único objetivo, sinceramente, era poder editar, porque como no conocía a nadie, como he dicho antes, ni tenía la posibilidad de que un editor me dedicara 5 minutos, sabía que estaba condenado a tener que ganar algún premio, a abrirme paso de alguna forma. Sí, para mí el éxito, si es que se le puede llamar así, fue simplemente editar el libro. Yo lo que quería era editarlo y que se distribuyera nada más. Claro. Ese era mi único objetivo y sigue siéndolo. Si Julio Cortázar fue como me ha pasado con otros premios que no pongo en mi currículum, en mi bibliografía, pues me lo he presentado por cuestiones puramente de supervivencia, digamos así. No tiene ningún otro valor y, por supuesto, el hecho de ganar un premio no le da ningún valor ni a mis textos ni a ninguno, en mi opinión, pero no creo que eso lo justifique. Porque yo también he sido jurado de premios y te habrá pasado y sabes que a veces no se premia un gran libro, se premia el mejor entre los que hay, bueno, en el mejor de los casos. Correcto. Cuéntanos brevemente tu experiencia como traductor de poesía, que si entiendo bien es sobre todo poesía italiana, ¿verdad? Sí. Con grandes maestros. ¿Qué ha significado ese trabajo y esa cercanía con la poesía italiana? Yo amo el italiano y amo la cultura italiana también porque he vivido un poco allí, pero sí, fue una especie de pequeña conquista, simplemente eso, y yo no me siento un traductor profesional ni nada parecido.
yo me acerqué a la traducción simplemente porque quería traducir esos poemas, quería traducírmelos para mí mismo, en primer lugar. Y además, en general, aparte de Montale o El Bárbaro, que sí están traducidos, o alguna cosa de Sanguinetti o de Mario Luzi, sí que quise traducir autores que yo no había leído o apenas leído en español, o de los que, por ejemplo, Giorgio Vigolo, que sigue siendo un autor inédito, exceptuando unos pocos poemas que se han traducido en revistas, que fue el primero que traduje, o Andrea Maiolo, o Salvatore Toma, por ejemplo, ¿no? Que es un poeta que me interesa y al que creo que prácticamente tengo una antología traducida, pero como yo lo he hecho para mí mismo, la verdad es que me es indiferente si al final se publica o no. Y lo que traduje, por ejemplo, el diario de Kaspar Hauser, de Pablo Febraro, porque me parece un libro, un autor magnífico y un libro, además, intergenérico en el sentido puro. Es decir, es un libro fascinante, en realidad, el de Pablo Febraro, porque es un poemario, la gente no sabe, las librerías no saben dónde colocarlo, y lo colocan en cualquier sitio. Se podría colocar en un libro de cuentos porque tiene una excusa que es un cuento inicial, literalmente. Es el diario ficticio de Kaspar Hauser, ese niño salvaje. Luego es el diario, que es un poemario. Y luego hay una parte donde se reflexiona sobre eso, unas cartas ficticias, pero que son ensayísticas esencialmente. Un libro breve, que cuando yo lo leí me fascinó. Además, creo que la única persona que cuando se publicó, una persona que ya no está entre nosotros, y que lo había leído porque él tenía una gran cercanía con la cultura, era Sepúlveda, Luis Sepúlveda, que me escribió para decirme, fue la única persona que me dijo, menos mal que alguien traduce eso. Esa maravilla. Sí. Qué bueno. Luego ya pero me interesa eso, por ejemplo, traducir autores que son poco conocidos. Pero ya digo, es un puro juego, ¿no? Yo no soy un traductor profesional ni tengo ese... Además, siento un gran respeto y una gran admiración. Hace poco hice un acto en el que hablaba, invité a algún traductor y hablé de eso, de la traducción, y creo que es una de las grandes generosidades de la literatura, de las grandes maravillas, ¿no? Que podamos leer literatura de todas las culturas. Claro. Y que no valoramos suficientemente, ¿no? esa magia que nos conceden los que traducen, ¿no? Sin duda. Desde el punto de vista, voy a saltar a otro plano o a unas preguntas finales, desde el punto de vista de las influencias o de los modelos o de los acabados, ¿tú crees que la literatura canaria mira más hacia España o hacia Hispanoamérica? Desde el punto de vista de las influencias, bueno, ¿cómo lo ves? Creo que es inevitable, creo que es inevitable culturalmente que miremos hacia Hispanoamérica. En primer lugar, porque creo que incluso diría que España también mira hacia Hispanoamérica, no solo Canarias. Pero es natural, es decir, no es una literatura, es una suma de literaturas, es de una riqueza descomunal. También en la literatura española hay cosas maravillosas, sin duda, claro. Pero digamos que es inevitable que haya un polo de atracción ahí. Uno, por ejemplo, el día que yo me senté, por ejemplo, a leer a Yuri Herrera, por ejemplo, por primera vez, sentía que mi lengua se estaba librando, ¿no? De una batalla maravillosa, ¿no? Se convertía en otra lengua diferente, y eso es algo mágico también, es algo asombroso, que evidentemente no vas a encontrar con la literatura más cercana. Pero sí, me parece natural, ¿no? Que sea así. Sí, yo casi te diría que para mí no existe la interrogación, digamos, si me lo permite, sino que creo que es lo natural, lo cual no significa que, por supuesto, no lea autores españoles y canarios, digamos, y me fascinen muchos de ellos, pero claro, la potencia, digamos, de la literatura que viene de la otra orilla es descomunal. Qué bien. Bruno, te invito a ver si nos puedes leer 2, 3, 4 poemas. Aprovechar la oportunidad. Bueno, no sé si quieres que lea alguno que te interese. Adelante. Vale. Bueno, de este último libro, Las raíces del vuelo, les leo uno que se titula El mirlo. Algo que cae y se diría que es nada, pero está renaciendo cuando cae. El mirlo lo sabe y rebusca las migajas e insectos por el suelo. Allí donde yo encuentro las palabras, algo comienza cuando se disuelve, como una página que vuelve en otra, como todos aquellos que me hicieron y que nada saben de mí. Soy todos los que fui, los muertos que me enhebran por el aire. La luz de esta mañana anuncia a la vez un fin y un principio, el vuelo sucesivo de este mirlo,
que es multitud y es uno, y es cualquiera. Bueno, se titula Quien dice su nombre. Ahora que la ciudad nos pregunta, conviene repetir que nunca fuimos, que ninguno recuerda lo que recuerda, que olvidamos la calle en que nacimos y ninguno sabe dónde perdimos los ojos, dónde las manos, dónde el mediodía, cómo fue que la cordura nos trajo esta demencia nueva, esta insistencia de casas perdidas, de llaves para puertas que no existen, de luces que jamás se apagan, de celdas donde nos abandonamos como quien huye de sí mismo. Conviene repetir que nunca fuimos, porque quien dice su nombre, ¿qué dice? Porque quien dice soy, apenas dice nada. Esa frase me recuerda, debe ser una influencia de Ibn Arabi, que decía en el Tratado de la Unidad. Ibn Arabi es un poeta sufí del siglo XII-XIII, que decía, no podemos dejar de ser porque no somos. Aunque él hablaba de otro tema, me encanta extractar esas. Hay mucho en el sufismo que se puede leer paganamente, digámoslo así, ateamente. Ese sería otro tema interesante. Este es un poema de retrato. A mí me gustan ese tipo de poemas. Aunque muchas personas me dicen que debería identificar a quien retrato, como si eso tuviera algún valor en sí, ¿no? Cuando lo mejor es que el lector sitúe quien considere oportuno y sobre todo, lo digo porque es algo que me sucede, por ejemplo, en los aforismos y en los cuentos, ¿no? Donde a veces hay acusaciones o a veces hay retratos, ¿no? Pueden ser a veces dolorosos incluso. Pero yo creo que el lector, o por lo menos es lo que me sucede a mí, uno debe leerlos hacia adentro, ¿no? Como si hablaran de nosotros, como si nos acusaran o si nos retrataran a nosotros. Sin mirar nunca a nadie. A veces amanece sin su cuerpo, a veces en la casa es alguien que pudiera ser, alguien sin nombre que respira. Ahora asciende muda por la escalera mecánica camino del trabajo, por el abrigo le crecen espinas y con las manos aplasta los huesos del pájaro del miedo sin perder nunca el gesto, sin mirar nunca a nadie. A veces amanece sin su cuerpo y dice que no puede, que no sabe. Rózame solo, cae conmigo, muerde esta sombra fría, arde a mi lado, pero no ruegues, nunca ruegues por mí. Bueno, sí. Te voy a pedir que leas estos dos. Vale. Y cerramos. Nudo de niebla y como aprendiz de insecto. Sí. Vale. A petición del gran Antonio López Ortega. Nudo de niebla. Entramos en la calle juntos, pero la calle se volvió una trampa. La noche era promesa y canto, pero ese futuro fue desactivado como una mina que atenaza y la canción dejó de escucharse y quedó una cautela, un rumor, una turbia promesa moribunda. La ciudad nos esperaba dormida como una propagación de luciérnagas, pero la ciudad fue solo una celda. Nuestras manos resistían unidas, pero en verdad solo eran una trama de sueño, otro nudo de niebla. Y el siguiente, además este es un retrato que podría llevar un nombre de una persona, pero no vale la pena identificarlo. Se titula Como aprendiz de insecto. Como aprendiz de insecto entre la turba casi larva, para decir su nombre que no pesa ni teme, lo abandonaron en esta isla no muy lejos del sol. Como aprendiz de insecto en su sangre se agolpan los esfuerzos, piedra a piedra, incansables, un siglo y otro siglo, un fracaso tras otro, familia sin memoria, que el silencio devora, multitudes que esperan al borde de su nombre, tea, barro y escamas. Por su sangre se agolpa el olvido del mundo. Magnífico. Gracias. Magnífico cierre. Elegiste mejor los poemas que yo. Bueno, con muchísimo gusto.